cómo se vive una fe sincera. Santiago capítulo 4, del 1 al 10, es el título de nuestra serie. Vamos a leer el pasaje del 1 al 10 y usted va a subrayar ahí en su Biblia, versículo 4, cuando dice, vamos a leer primero el versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, todo el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese versículo es el versículo central de nuestra posición en esta mañana. Y lo he titulado La mundanalidad en la iglesia y su cura. ¿Cómo se llama? La mundanalidad en la iglesia. Mundanalidad de mundano. O los mundanos en la iglesia y su cura. La mundanalidad en la iglesia y su cura. Leamos el pasaje desde el principio. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensen que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Están viendo por dónde va la cura? Acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Padre, ayúdame en esta mañana con este tema. Ayúdame a ser claro con lo que tú quieres corregir en nuestras vidas. Ayúdame a ser relevante. Que hables al creyente y al no creyente. Lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poquito de repaso. Para los que nos vienen visitando y se enteran de que estamos estudiando la carta de Santiago. Estamos aprendiendo, o hemos visto en los capítulos que hemos estudiado, que Santiago ha venido corrigiendo conducta equivocada que los creyentes tenemos cuando estamos bajo presión o cuando estamos bajo prueba. Eso es lo que Santiago nos ha venido como explicando en cada capítulo. Él nos está corrigiendo las conductas equivocadas. Por ejemplo, en el capítulo 1, algunos habían perdido el gozo en la prueba. No está bien de que un cristiano viva amargado. No está bien. Uno a veces lo pierde, pero no puedes perder el gozo de servir. No puedes perder el gozo. Y él dice, gozaos. También él quiere corregir de que algunos hermanos le estaban echando la culpa a Dios de sus problemas, el origen de las tentaciones. La gente creía que yo estoy así es porque Dios me tentó, porque Dios, ¿por qué permites esto? Y Dios, ¿por qué me abandonas? Entonces la gente le echaba la culpa a Dios. Otros, un toque de Santiago,
corregí esa idea equivocada de que las personas les costaba recibir la palabra. ¿Se acuerdan? Eran unos oidores olvidadizos. Les faltaba humildad. La palabra le entraba por un oído y le salía por otro. Otros practicaban el favoritismo. Era una iglesia que discriminaba, que hacía acepción de personas. Y a mi parecer, la más delicada, la que enseñaba Alejo, era una iglesia que hablaba mal de los demás. Chisme, calumnia, exageración. Usted sabe que la exageración es pecado, ¿verdad? Exageración. Y eso es peligroso en la iglesia, mis amados hermanos. Oiga, un pequeño comentario, eso, enciende un gran bosque. Una pequeña palabra, yo tengo que estar pendiente. Anoche hablábamos eso con los ancianos debemos estar pendientes de qué es lo que están los hermanos enseñando, qué es lo que se está diciendo, y uno, cuidado, ¿cómo corregimos esto? Mira este comentario que se dijo, cuidado, porque a veces en chance y en juego las cosas se van como complicando, y eso es peligroso. Entonces, el capítulo de hoy nos va a mostrar el origen o las causas, en primer lugar, de esas conductas pecaminosas. Todo eso que ha mencionado Santiago hasta el capítulo de hoy, en este capítulo, en los primeros 2 versículos, vamos a ver las causas. ¿Qué es lo que origina esa conducta pecaminosa? O en palabras de Santiago, esa conducta mundana. ¿Por qué es que nuestros comportamientos son tan mundanos? Luego, del versículo 3 al versículo 6, Santiago nos muestra las consecuencias de nuestra mundanalidad, las consecuencias de nuestra conducta pecaminosa. Y del versículo 7 al versículo 10, Santiago nos presenta la cura. O sea, a los que les gusta tomar nota, esos son mis 3 puntos. La causa de la mundanalidad, las consecuencias y la cura para la mundanalidad. Amén. Y antes de empezar en el primer punto, quiero iniciar con una definición de lo que es ser mundano o mundanalidad. Ustedes recuerden lo último que yo les enseñé, que cuando uno busca una definición de una palabra, siempre vas a encontrar varios significados. Yo me puse a buscar en internet mundano y usted encontró una lista de definiciones. Y de acuerdo al contexto, es que usted usa la palabra mundano. Por ejemplo, un mundano es una persona que pertenece al mundo, a la sociedad, son las personas. La Biblia dice que Dios amó al mundo, amó a las personas, al punto que entregó a su Hijo. Pero también la palabra mundano pertenece al planeta Tierra, al lugar. Dios ama a la creación, el mundo gime, la Tierra gime, el cosmos gime. El mundo también se refiere al planeta Tierra, al lugar donde está. Pero el mundo, y es la más común, la que nos compete en esta mañana, tiene que ver con los placeres. Tiene que ver cuando una persona está inclinada a los placeres o al ambiente de la vida social. ¿Qué es ser mundano? Estar inclinado a los placeres o al ambiente de la vida social o de la sociedad. ¿Qué es ser mundano? Es estar inclinado, tener un apego a los placeres o al ambiente de la sociedad. Y cuando Santiago nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios, obviamente no quiere decir que no podemos ser amigos de las personas y que no podemos amar el lugar donde estamos. Es lo que está queriendo decir, por lo que veremos en el pasaje, que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con el amor o el apego a los placeres o al ambiente pecaminoso en el que nosotros vivimos. Y quiero corregir esta idea equivocada, porque algunos han definido la mundanalidad como vivir
fuera de una lista de reglas o normas conservadoras. Es decir, tú no cumples estas reglas que tenemos aquí en la Biblia, tú eres un mundano. Esa es una idea equivocada. Por ejemplo, si tú escuchas música con cierto ritmo, eres mundano, ¿cierto? Ese está escuchando música mundana. Si te vistes con ropa de moda, en el caso con jeans rotos o descaderados, así es, por ahí va, descarados, bueno, también aplica, ¿cierto? Esos jeans descarados por acá. O si tú te colocas aretes, en el caso de los hombres, o te colocas un tatuaje, tú eres un mundano. Ese es mundano por la música que escucha. Mira cómo se viste, mira. Y esa es una idea equivocada de la definición de mundano. Por lo que veremos hoy, la mundanalidad es más que eso. No consiste solamente en el comportamiento exterior. Aunque muchas veces nuestras acciones pueden ser evidencia de nuestra mundanalidad. Muchas veces la forma como me visto, muchas veces el tipo de música que escucho puede ser una evidencia de mi corazón mundano, pero no es ser mundano por hacer eso, va más allá de lo externo, lo mundano. La mundanalidad es algo interno y tiene que ver con los deseos pecaminosos que hay en el corazón. Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo que encontré de un autor que se llama C.J. Mahani. Escribió un libro que se llama La mundanalidad. Y él dice, si te emociona más el estreno de una nueva película o un videojuego que apuntarte o ser capacitado en un ministerio, si te atraen las personas más por su apariencia física o su dinero que por las virtudes de su carácter, o si te atraen más las estrellas de Hollywood, los atletas o futbolistas profesionales, a pesar de su falta de integridad o moralidad, está siendo seducido por este mundo. Interesante esa definición que menciona él. Y miren que esta definición no está muy lejos de lo que dice otros pasajes antes de abordar Santiago. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? Un versículo muy conocido. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué caracteriza al mundo? ¿Qué es un ser mundano? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice el texto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No dicen, porque todo lo que hay en el mundo, la forma como te vistes, el tipo de música que escuchas, no proviene del Padre, sino del no. ¿Qué es lo que caracteriza al mundo? Los deseos de la carne, deseo de los ojos y la arrogancia de la vida, la vanagloria de la vida. Y podríamos decir que la esencia de la mundanalidad no está en lo exterior, sino en lo interior. Lo repito. La esencia de la mundanalidad, ahora lo vamos a ver en Santiago, no está en lo exterior. Que yo me puedo colocar un pantalón con un y no soy ningún mundano. Yo puedo escuchar, estoy enamorado y tu amor me hace grande. Esa canción es, ya, soy mundano por eso. Estoy enamorado. Porque a veces es que como no es cristiana, entonces él es mundano. Una vez le puse a Alejandra en las redes sociales, es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Y le dediqué esa canción, una salsa bien bonita, y no es cristiana. Soy mundano por eso. No. Todo va
en la motivación, en el interno, que es lo que dice el pasaje. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la arrogancia de la vida es lo que caracteriza al mundano. ¿Cuál es mi motivación cuando me coloco ahora aquí el pantalón? ¿Cuál es mi motivación cuando me coloco el tatuaje? ¿Cuál es mi motivación cuando le estoy cantando música? ¿Cuál es? Ahí está el problema. Entonces, una definición que armé con esto es que la mundanalidad se puede definir como deseo y conducta pecaminosa que se opone al carácter de Dios y a sus planes. Deseo y conducta pecaminosa. Deseo va interno y conducta exterior que se opone al carácter y a los planes de Dios. Y en palabras de Santiago, capítulo 4, versículo 4, es una paráfrasis: un mundano es un adúltero espiritual o almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero espiritual? El que ama este mundo. ¿No sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios? Entonces, una mundanalidad es un adúltero espiritual. Es cometer adulterio espiritual contra Dios, producto de mis luchas internas. Y el pasaje inicia con eso. Mi primer punto, el origen, la causa de la mundanalidad. Noten los versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Es decir, ¿cuál es el origen de nuestras conductas pecaminosas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos? Y en la segunda pregunta se responde: ¿no vienen de dónde? De vuestras pasiones, dice el versículo, que combaten en vuestros miembros. El origen de las guerras, de los conflictos, el origen de los problemas que tenemos con las demás personas, el origen de nuestra mundanalidad es producto de las pasiones o de los malos deseos con los que luchamos internamente. Amén. Hagamos un ejercicio aquí de observación. Y yo quiero que usted lo note en el pasaje. Por eso, tenga su Biblia abierta. Mire su Biblia por un momento. ¿Cuál es la conducta pecaminosa o mundana en estos dos versículos? Piensen en la conducta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? No, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. ¿Cuál es la conducta pecaminosa en estos versículos? La envidia. Se la cambio mejor. ¿Cuál es la conducta y cuál es el origen de esa conducta? Entonces, el origen sería la envidia. Eran unos cristianos que por codicia mataban. Eran unos cristianos que por la envidia combatían y hacían guerra, tenían conflicto. ¿Cuál era la conducta pecaminosa mundana? Las guerras y los conflictos. El pasaje lo menciona. Ellos cometían homicidio. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que unos cristianos cometan homicidio? Algunos autores dicen que sí, que es literal. De que estos cristianos se habían convertido de judaísmo, eran celotes. Los celotes eran como los guerrilleros de esta época, y parece que como estaban oprimidos por los ricos, como Pedro, cogieron y les dice Santiago: ¿de dónde vienen esos homicidios que ustedes han cometido? No ha sido de la codicia que hay en el corazón. Yo me voy por la otra línea, que es más bien una exageración, una hipérbole, de que Santiago está diciendo de que ellos cometen homicidio en el sentido de que ellos causaban daño con sus palabras, asociado con el capítulo 3. Porque Jesús dijo
que usted y yo podemos cometer homicidio también cuando insultamos, tratamos de tonto, de estúpido, de bobo, de idiota a una persona. Fatua le dice, eso es cometer homicidio. Entonces, esta gente con sus palabras mataban a los demás. Esa es una conducta mundana. La forma como dañaban con sus palabras, la forma como herían, la forma como maltrataban, la forma como ofendían a los demás, la forma como te expresaban, lo dice el capítulo 3. Eso es mundano, la forma como estás hablando. Pero ¿qué produjo esa forma de hablar? El corazón codicioso. Ellos tenían pleitos, combatían, hacían guerra. ¿Qué lo produjo? El corazón envidioso. Desde el inicio del cristianismo, siempre la iglesia ha tenido conflictos entre sí. Eso no es que le pasa a ellos. Si echamos un vistazo a lo que pasa aquí en IBM Robledo, también tenemos conflictos, ¿cierto? Pero el origen de esos conflictos está aquí. Entonces Santiago nos está diciendo que la causa de sus conductas pecaminosas o mundanas fue un corazón codicioso y envidioso. Santiago nos está diciendo que la mundanalidad se origina en el corazón o en nuestras luchas internas. Pero también dice que nuestras luchas internas o nuestra mundanalidad crea problemas interpersonales. Nuestra mundanalidad crea problemas interpersonales. Nuestro comportamiento daña las relaciones. Pero el punto que quiero mirar es que muchas veces dañamos las relaciones, tenemos problemas con los demás, con el esposo, con los hijos, con el padre, con los hermanos, y tu conducta hiriente, doliente, la forma como te expresas, la forma, eso es producto de un corazón que está aquí dañado, un corazón lastimado, ofendido. Por ejemplo, como cuando usted va a un consejero. Si usted va a un consejero y usted le cuenta durante una hora toda su vida una serie de problemas que está teniendo, es que me pasó esto, es que hice esto, es que me dijeron esto, si el consejero tiene un poco de sabiduría, él va a tener una idea que lo que le está pasando a usted de manera externa es producto de lo que hay en su corazón. Eso lo enseñan aquí en consejería pastoral. Cuando tú estás aconsejando, ¿qué hay detrás de las palabras? ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Por qué es que se queja? ¿Por qué es que ofende? ¿Por qué es su inconformidad? ¿Por qué es su descontento? El corazón. Corazón. Déjame decirlo de esta manera. Las luchas internas y emocionales dañan nuestras relaciones personales. Un corazón codicioso y envidioso produce una lengua quejumbrosa, criticona, hasta ofensiva. Un corazón lastimado y dañado termina peleándose y teniendo conflicto con los demás. ¿Ustedes han visto a alguien así? No, eso no pasa aquí. Pero note que el versículo 3 nos dice que las consecuencias de tener un corazón así dañado, lastimado, un corazón con esos deseos mundanos, aparte de dañar las relaciones, también dañan o estorban nuestra comunión con Dios. Dañan nuestras oraciones al punto de no querer orar, o cuando uno ora mal. ¿No les ha pasado así? Estoy tan cargado, tan lastimado y no dan ganas de orar. Y cuando oro, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Un corazón que está lastimado. El texto dice, no pides, no pueden obtener
no tienen porque no piden. O sea, tu corazón lastimado, tu corazón dañado, nuestro corazón con ese deseo mundano nos aleja de Dios. No queremos orar. Nos da apatía y no, yo sé que debo orar, yo sé que debo orar, pero no queremos. Y cuando lo hacemos mal. No sabemos orar. No quiere decir que yo no puedo orar con un corazón así. Tengo que saberme acercar. Ahora bien, otra de las consecuencias que menciona el texto de cómo el corazón lastimado, dañado, que lucha con esos deseos mundanos, es dañino. El versículo 4 dice, es porque uno se convierte en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo, no saben ustedes que amar esos deseos, que darle rienda suelta a esos deseos pecaminosos, es ser enemigo de Dios? El pasaje llama la atención porque se nota que Santiago ha llamado a la iglesia hermanos míos, amados hermanos, todo cariñoso, todo tierno, pero ahora los llama adúlteros, almas adúlteras. Imagínate que te digan así, alma adúltera. Pero esa expresión es para referirse a la infidelidad que tenía el pueblo con Dios. En el Antiguo Testamento la relación que tenía el pueblo con Dios era comparada con una relación matrimonial. El pueblo Dios era el esposo del pueblo de Israel. Y las veces que el pueblo de Israel cometía idolatría, Dios se quejaba de su infidelidad, los llamaba adúlteros. Por eso es que Jeremías 3:20 dice, como una esposa infiel que abandona a su compañero, así me ha abandonado Israel. Y Dios está llorando, se está quejando. ¿Cómo es posible que tú hayas hecho esto, que te hayas ido? Y las consecuencias de eso fue grave. Es lo que veremos ahora. Las consecuencias fue que Dios se les opuso. Abandonar a Dios, ser amigo de este mundo en vez de Dios, las consecuencias son terribles. Noten que Santiago los está confrontando, porque está diciendo que es incompatible decir que amamos a Dios y a la vez amar a este mundo. Eso es incompatible, eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque Dios pide santidad, pero nuestro corazón, ¿qué pide? Corrupción. O el mundo pide corrupción. Dios pide perdón y nuestro corazón mundano pide rencor. Dios pide amor y nuestro corazón mundano pide indiferencia. Dios pide contentamiento y nuestro corazón mundano avaricia o insatisfacción. Eso es algo que se pone. Es incompatible amar a Dios y amar al mundo. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Según el versículo 5, noten, ¿qué dice el versículo 5? O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Esto es interesante porque la metáfora del esposo nos ayuda a entender esto. Imagínense que su esposa le dijo, ay, hijo, déjame estar un ratito con el vecino, con la vecina. Es lo que dice el texto, ¿sabes? Déjame darle rienda suelta un momentico, déjame echar una canita al aire, déjame satisfacer un momentico este deseo pecaminoso. Una vez que yo te anhelo celosamente, una vez que yo anhelo a mi esposa, una vez que Dios te anhela, Él está tratando de confrontarlo. Tú no ves lo que tú significas para Dios. Y note que el versículo 6 nos dice que
peligroso de esto, mire lo que dice. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que cuando nosotros nos volvemos amigos del mundo, cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones mundanas, el texto menciona que Dios se opone, que Dios se resiste, que Dios no nos tolera. La palabra soberbio, dice Dios resiste a los soberbios, quiere decir que Dios se opone, Dios hace guerra contra los adúlteros espirituales, contra los que dan rienda suelta a sus deseos mundanos. No nos va a ir bien si seguimos el camino de nuestros malos deseos. No nos va bien. Dios se opone. Y usted empieza y yo empezamos a experimentar todas las consecuencias de darle rienda suelta a esos deseos. Amargura, ¿cierto? La rabia y la insatisfacción. No nos va a ir bien si no aprendemos a manejar la mundanalidad con la que luchamos. Cada vez que usted y yo le damos rienda suelta a nuestros deseos mundanos, dañamos nuestras relaciones interpersonales, dañamos nuestra comunión con Dios y no nos va bien. ¿Cierto que es así? No nos va bien. Dios se opone a eso. Y ante esta trágica situación que algunos han vivido, que estamos viviendo cuando le hemos dado rienda suelta a esos deseos, el texto presenta una solución o una cura a la mundanalidad que se ha originado en nuestro corazón y nos está dañando la vida. Pero antes noto lo que dice el versículo 6. Porque hay una serie de exhortaciones de cómo usted y yo podemos vencer esa mundanalidad con la que luchamos. Pero note cómo dice el versículo 6. Porque la clave está en el carácter de Dios y en la forma como usted y yo vamos a responder. Dice, ¿cómo se describe a Dios? Un Dios que da gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El verso 6 dice que Dios da gracia a los humildes. Él ayuda a los que reconocen su necesidad para poder ser curado de esos deseos mundanos. Tenemos que tener claro que Dios tiene su gracia disponible para ayudar. Usted tiene que tener claro que hay una salida para eso. Mirar el carácter de Dios bondadoso, que Él está dispuesto a ayudarnos, dar gracia. La gracia es la ayuda de Dios. Pero también dice a los humildes. Usted y yo tenemos que reconocer que tenemos un problema. ¿Cierto? Es como cuando se quiere ayudar a una persona adicta. Si no reconoce que tiene un problema, que necesita ayuda, de nada va a servir el proceso de restauración. Si usted en esta mañana no se cree pecador, si usted en esta mañana no cree que lucha con la mundanalidad, cosa que creo que no está pasando por la mente, ¿cierto? Este mensaje no es para usted. Ya yo estoy en otro nivel, pastor. Yo pasé de obrero, ahora a erudito. Pronto me dan las alas y no voy a cometer. Yo he venido creciendo en santificación. No. Entonces, la Biblia dice que Dios nos dio un nuevo corazón. Pero el pecado todavía queda dentro de nosotros y produce pasiones que compiten con la supremacía de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo fue que dijo Martín Lutero? Que cuando yo me bauticé, yo pensé que había crucificado al viejo hombre.
Pero cuando bajé las aguas me di cuenta que el hombre sabe nadar. Así, cuando uno inicia la vida cristiana, uno cree que listo, se acabaron los problemas. No, ahora es cuando uno debe crecer y aprender a crucificarlo constantemente. Así que, si usted reconoce su necesidad, lo primero que Santiago le pide para curar la mundanalidad es, versículo 7, por tanto, sométase a Dios. ¿Qué implica eso? Obedece su palabra. Pide a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Y piensa en estas aplicaciones. Pregúntese usted en esta mañana, ¿qué áreas de pecado hay en mi vida que yo necesito someter a Dios? Piense por un momento. ¿Qué áreas de pecado hay en mi vida que necesito someter a Dios? Deseos de la carne, deseos de los ojos, la gloria de la vida. ¿Cuáles son? Porque, como dijimos, usted tiene que identificar qué es lo que va a someter a Dios. Debe reconocer eso. Y mire que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Hay gente más, hay gente peor que tú. No, tú no estás así. Y el corazón le va a costar reconocer eso. Entonces le doy otro consejo. Si le cuesta, o si quiere confirmarlo, le sugiero que busque a una persona muy cercana a usted. Luego de que ha hecho ese análisis, ya sea su esposo, su esposa, su hijo, sus hijos, su padre, amigos cercanos, y le diga, yo quiero que tú me ayudes a ver, que me ayudes, que yo pueda ver las áreas en que yo estoy haciendo cosas malas. Que tenga más esas conversaciones. Recuerden nuestra meta de este año, acompañarnos, cuidarnos. Busque a una persona de confianza con la que usted se pueda abrir. Mira, tú que me conoces, dime qué me está costando, qué hay en mi corazón que a veces reincido y caigo en lo mismo. ¿Qué debo corregir en mi vida? Ayúdame a ver lo que yo no puedo ver y ora conmigo. Si tú tomas esa determinación de identificar esa área y de someterla a Dios, que debe ser hoy, el diablo no se va a quedar tranquilo. ¿Qué dice el versículo que viene? Resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Cada vez que usted y yo tomamos la decisión de rendir esta área de Dios en nuestra vida, de renunciar a este deseo mundano, a esta conducta mundana, se va a levantar el diablo. Se va a levantar. Y el texto menciona que la segunda exhortación para curar la mundanalidad es resistir al diablo. El diablo es peligroso, pero no es omnipotente. El texto dice que él huirá de vosotros. Él va a huir cuando lo resistimos. Y una manera de resistir a Satanás es lo que dice Efesios capítulo 6. Vístanse de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es algo que tú te pones. He explicado eso varias veces, ¿cierto? Señor, me pongo esto. No es una oración que tú haces para colocarte espiritualmente. No, la armadura de Dios es un estilo de vida donde usted y yo aprendemos a cubrir nuestros pensamientos, nos colocamos el casco con la palabra de Dios, usted cubre sus pensamientos con la palabra, usted confía en las promesas de Dios, usted se aferra a lo que Dios ha dicho, su estilo de vida se caracteriza por la verdad, por la justicia, por la integridad. Esa es la armadura de Dios, un estilo de vida que el diablo dice, no, cada vez que yo le digo, no puedes, no vas a desmayar, y tú estás diciendo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo contentarme en esta situación, Dios me va a... Y tú tienes la mente revestida de la palabra de Dios, tú estás confiando en sus promesas, Él no me va a abandonar,
Él estará conmigo hasta el fin del mundo y tú estás con tremendo escudo y Él dando dardos. Suerte es que te digo, le digo yo. Entonces, resístalo, cubra su mente con las promesas de Dios y Él va a huir. Cuando quiso amedrentar a Jesús, apártate de mí, Satanás, le digo, y se fue. Use la palabra de Dios, no para pisar al diablo. Te piso, Satanás. No, tampoco vaya a hacer eso. Usted no tiene esa autoridad para pisar a Satanás. Esa autoridad le corresponde a Dios. Señor, defiéndeme. Tu palabra dice, caerán a mi lado miles y 10,000 a mi diestra, pero no me tocarán. Defiéndeme, cúbreme, guárdame, Señor. Así es que se ora. No se ponga a decir, Señor, declaro que el diablo está derrotado, porque usted no lo va a derrotar. Sino derrotó se llama Jesús en la cruz. La Biblia dice, Señor, de que tú te levantaste de entre los muertos y exhibiste públicamente a los principados. El diablo ha sido vencido por la cruz, Señor. Cumple tus propósitos en mi vida, Señor, y defiéndeme. Oiga, cuando yo he hecho esas oraciones, espiritualmente yo me siento como los caballeros del Zodiaco. Oiga, yo me siento, no me entra nada. Alejandra me dice, ¿lavo los platos? Claro, mi amor, lavo los platos. Nada me molesta, nada. Tengo contentamiento en el corazón. Ahora bien, del versículo 8 al versículo 9, note la otra recomendación que hace Santiago para que curemos la mundanalidad. Versículos 8 y 9. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Oiga esto, que su risa, imagínate, se convierta en lloro. Y que su gozo en tristeza. ¿Qué significa eso? Nos invita a que nos acerquemos a Dios, a que limpiemos nuestras manos pecadoras, a que purifiquemos nuestros corazones, a que nos aflijamos, a que lloremos por nuestro pecado, que nos lamentemos. Yo creo que eso se puede resumir en una palabra y es que la cura para la mundanalidad es acercarnos a Dios con un corazón arrepentido. Yo me someto a Dios. Digo, Señor, aquí estoy. Te abro mi vida. Estas son las áreas que yo quiero que tú trabajes. Ya yo las hablé con Alejandra, los hablé con los de confianza. Me dijeron que yo voy a trabajar esto y esto. Señor, yo ahora resisto a Satanás. Yo confío en tus promesas. Yo sé que tú me vas a ayudar. Pero tiene uno que acercarse a Dios con un corazón arrepentido. Dolerse, llorar por el pecado cuando es necesario. Note que el arrepentimiento no es simplemente la tristeza. Pobrecito. Ay, Dios, mira todo lo que... No. Porque sí tiene que ver con eso, con que tú llores, porque hay gente que tiene el corazón seco y duro y ni una lágrima. Uno tiene que quebrarse en la presencia del Señor y llorar por sus pecados. Señor, te fallé. Señor, se lo confrontan a uno. Yo me acuerdo cuando me pegaban mis confrontadas allá en Cartagena. Vergüenza. Y yo iba a la presencia del Señor. Me dolió, te fallé. Pero no podemos quedarnos allí. La tristeza del pecado debe producir un cambio. ¿Qué es arrepentimiento? El texto dice, limpien sus manos, purifiquen, tiene que haber un cambio. Pero el cambio va a depender de lo que dice la última parte. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Oiga, el cambio que usted
usted necesita es algo que no puede hacer por su propia fuerza. No somos suficientes. Hace falta un poder superior que nos ayude a someternos, que nos ayude a resistir al diablo y que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados. Y el versículo 10 lo dice: humíllate y verás cómo serás exaltado. Necesitas recargar, necesitas recibir el poder para eso. Humillarse significa poner nuestra mirada en la cruz. Humillarse no es simplemente arrodillarse ahí, Señor, me humillo. Humillarse es lo que Jesús dice, que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. El humillarse es negarse a sí mismo, mirar la cruz y el amor de Cristo como la fuente que usted necesita para vencer sus pecados. Reconocer que la muerte de Jesús en la cruz es lo que hace posible, sí, que nuestros pecados sean perdonados, pero recuerde esto, la muerte de Jesús en la cruz también nos da el poder para vencer el pecado. O sea, no es simplemente yo recibir a Jesús, no. Ustedes me pueden contar muchos testimonios que las veces que ustedes han sido renovados es porque un amor de Cristo los invade, es porque usted vuelve a enamorarse del Señor, es cuando usted mira a Cristo y su corazón es seducido. Cuando se renueva eso, no, usted obedece en su casa. O sea, el enamorarse de Cristo, enamorarse de la cruz, es lo que lo levanta a uno de la sequedad, es lo que lo levanta y lo libera a uno de esas tendencias pecaminosas. Así que humillarse ante la cruz de Cristo es el antídoto a la mundanalidad. Solo por medio de la cruz de Cristo podemos superar la seducción de este mundo caído. Humillaos pues en la presencia del Señor y Él los exaltará, serás equipado. Amén.